bajo techo, en un patio del exterior, pero está bajo techo. Claro, vos tiene que ir al exterior. ¿Sí? Ah, la Eh, tengo que sacar Hola. al exterior directamente. claro, claro. Eh, ¿Y no tenés tierra para plantarlo? ¿Lo vas a mantener en maceta? Lo voy a mantener en maceta porque tengo un jardín que tiene un cuadradito atrás y después tiene todo un largo de costado, pero no, donde lo puedo plantar pasan caños y tengo miedo a romper. De hecho, tengo un Eh, jardín plantado también en maceta. El jardín de país puse en maceta otro porque no tengo espacio en tierra. bien. Te recomiendo que la maceta sea bastante más grande que la que Más tiene. grande, sí, estaba por cambiarla el domingo, justo ayer, y el hombre que vende las macetas se me fue. Ah, Voy a bueno, ponerle una maceta mucho más grande para que tenga espacio las raíces. bien. Sí, espectacular. Y bueno, y sí, que vaya al exterior, digamos, porque si no, en realidad lo que va a pasar es que se va a elongar demasiado, a estirar demasiado la planta también por falta de Para luz. arriba, ¿no es cierto? Claro, exacto. Eh, pero bueno. No te Eh, tengo que sacar ninguna rama. no, no, en principio no, porque vas a desvirtuar sino un poco todo el crecimiento si cortás la que va hacia arriba. Y ahí sí vas a empezar digamos, a ver si puedo encontrar de vuelta. Fruto Voy a no me buscar la dio foto. porque ese limonero lo tengo plantado hará 6 meses, más o menos. Claro. Eh, Aguárdame, ¿eh? Sí, sí. Papá. Bien. A lo sumo el día de mañana vas a tener que cortar, que no ahora, después cuando lo pases a otra maceta más grande, no haya pasado digamos, siga estando bien la planta después del trasplante y todo, lo que puedes hacer es cortarle las ramas más bajas. Más bajas, no la Claro, alta, no la que no la sigue alta. subiendo para arriba. No, no esa, sino la más baja. Ajá, Las dos que están abajo, digamos, está bien, pero las otras no. está bien. Yo pensé que se podaba de arriba, ¿entendés? Como para mantener los arbolitos chicos. Esa poda ya está en la planta y está hecha más o menos a 1 metro, Yo nunca lo porque, podé, ¿eh? pero lo hacen en el vivero. Eh, Ajá, está bien. Eso a donde se bifurca el crecimiento ahí al metro más o menos, Sí. eso fue una poda. Ah, está bien. Entonces, esa es la poda que se hace de formación, ¿sí? Entonces ya está podado. Eh, por eso, en un principio está bien la estructura del árbol. Hay que ver más adelante, pero en este momento está bien la estructura. Ah, buenísimo. Entonces lo dejo así. Lo trasplanto y lo dejo ahí. Trasplantal, sí, Está bien. Listo. bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre que habíamos charlado de hablar hoy sobre sustratos, así que para que Para tengas en preparar. cuenta para la maceta. Sí, sí. Eh, Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de empezar? Yo te quería Nadie. preguntar, en casa Mm. los lirios ya dejaron de florecer. El año pasado para este se perdieron muchísimo. ¿Me conviene sacarlos todos ahora porque las hojas se mantienen siempre verdes? Aunque tengan las hojas verdes, ¿me conviene sacarlos y guardar los bulbos cortándole las hojas? ¿O me arriesgo y dejo como está? ¿Qué Yo lo los tenés dejaría. en maceta o en No, tierra? en tierra. ¿En tierra?
Por dos cosas, digamos. Está bien lo que pensás y está bien que lo puedas mantener en algún lugar un poco más protegido, digamos. Eh, o podés, bien, ¿qué más tenés en ese cantero? Azucenas que no florecieron, florecen más o menos una vez cada 6 años. Pero están en el medio, las azucenas en el medio y los lirios violetas de un lado y los lirios amarillos del otro. Eh, Estoy pensando, ¿eh? Porque podés o mismo dejarlo en el cantero, que por lo general es lo que se hace, y a lo sumo después se hace una división de eso es lo... eh, o podés retirarlo y dejarlo en algún almácigo, igual, o sea, se deja siempre en algún almácigo, en algún lugar tapado, pero podés protegerlo un poco mejor de el extremo calor de enero y de esas cuestiones. Yo te puedo preguntar lo mismo, pero con una violeta de los Alpes. Yo la dejé en maceta. No la saqué. No, si la tenés en maceta, está bien que la hayas dejado en maceta. Porque maceta es lo mismo que similar a tenerlo en un almácigo, digamos, porque vos la maceta la podés Ah, mover para donde fuese, eh, para poder mantenerla a la temperatura que vos quieras, con la humedad que vos quieras, la maceta la movés en tal caso. Ahora en O sea que yo cantero, le podría agregar, porque hay muchas raíces al descubierto, le podría agregar más sustrato arriba, como que las tape y mantenerlas ahí, sí, porque podés nunca hacer eso, estuvieron. probar hacer eso y también los chips. sectorizar un poco esa parte y poder más que nada en pleno verano, ver si se le puede poner algo de cobertura o se le puede poner cobertura, digo, a un mulching, Los eh, chips. un chips o hojas o lo que sea para mantenerle la temperatura y la humedad a ese sector, no dejarlo a la intemperie, digamos, ¿se entiende? Sí, porque encima es el único sector en la casa donde da el sol. Claro, bueno, levanta temperatura. Sí, mucha, mucha. Por, por eso digo, Pleno verano, encima está todo rodeado de paredón de 2 metros y ese sector tiene 5 por 10 metros y hace calor ahí adentro. claro, bueno, poder hacer eso o poder también mismo armarte un sectorcito de media sombra en ese lugar y poner como si fuese una media sombra ahí, un techito de media sombra Claro. que también se puede hacer, es como armar un símil al masivo en el cantero pa- Claro, para mantener, y eso lo bueno, haces directo en el cantero. sí, porque me da mucha lástima perder, y sobre todo los amarillos, que primero me los comieron las hormigas al ras, que yo creí que no iban a brotar, pero ahora están brotando todos. Pero Claro, por eso, ya ahora ya no va a dar flor este año, pero no quería perderlos. Entonces voy a hacer así, les voy a hacer tipo media sombra con algo y de paso nos sirve para adentro también, que no dé tanto el sol. claro, bien, espectacular. Gracias. Y te puedo preguntar de la violeta que yo dejé en la maceta. Cambió Sí, de color. ¿qué ¿Tenés cosa idea? cambió? La flor. Yo había Sí, comprado un... a veces puede pasar porque se pierde la genética de la planta, a veces pasa porque está modificada la planta y perdiendo durante el transcurso de la vida, va perdiendo Yo la compré el esa- año pasado. puede pasar, tranquilamente puede pasar, sí. O puede pasar de que haya una mezcla en esa genética y a veces brote una planta con tal floración y a veces brote otra planta con otra. Puede pasar. Porque yo compré una fucsia este año salió roja. Se decoloró. Eh, puede pasar, es normal, ¿eh? Puede pasar y es normal. Y salió tarde, salió en agosto. Es que no hizo nada de frío tampoco igual. La mía también. Es más, mismo ahora se siguen comercializando en flor las violetas en los viveros. Sí. Sí. Pero lo de la decoloración pasa con la flor, pasa con mismo esas variedades de plantas que tienen las hojas variegadas, no sé si las vieron algunas,
que después empiezan a brotar las nuevas ramas y empiezan a brotar sin la variedad. Eh, Pasa. Tienen colores rojos, así. O sea, que aparecen verdes después. Verdes. Después aparecen Claro. verdes. Claro. Pasa, Yo creí pasa. que eso era por falta de luz que les pasaba, que se les iba el variegado a a las hojas. Puede ser también tranquilamente de que se haya etiolado y que la hoja tenga un color más claro, o que el variegado esté un poco más claro. Pasan las dos cosas, digamos. Pero yo a lo que iba es que a veces pasa con esas plantas que están al pleno sol, o sea, no es por falta de luz, eh, y pierden el variegado igual, o pierden la variedad que tenga esa especie, ya sea de la flor o de la hoja. Eh, Pasa, puede pasar. Bien. ¿Alguna pregunta más? No. No. Bueno, empiezo a compartir, voy a compartir varias filminas, ¿sí? Que quedamos en hablar un poco sobre suelo y sustrato la semana Sí. pasada, así que voy a presentar varias que tengo sobre esta temática, ¿sí? No las voy a terminar a todas, sino que quiero mostrarles varias de algunas cosas, ¿sí? Ailu, ¿me podés hacer anfitrión? Sí. Gracias. Bien. Ahí están. Bueno, todos pueden ver, sí. Sí. Vamos a arrancar. Antes que sustrato, yo lo que siempre quiero dejar marcado, y por eso me parece importante tener esta clase de las diferencias entre suelo y sustrato, ¿sí? Más que nada para los que trabajen en maceta. Que se sepa bien la diferencia, que tierra negra corresponde a esto, que es el suelo, ¿sí? Y para la maceta no se utiliza al 100% tierra negra, ¿sí? La tierra negra, como pueden ver acá, ¿sí? Es en tal caso el horizonte, los primeros dos horizontes del suelo, ¿sí? Que ven en la filmina. Si bien después está el horizonte que tiene otro color, es un color ya, es un horizonte más arcilloso, con más cantidad de arcillas. Y después ya el último horizonte que ven ahí es el horizonte que ya es más rocoso, ¿sí? Mucho más en profundidad. Eh, entonces, el suelo, ¿sí? Se va formando con miles y miles y miles de años de la desintegración de rocas, ¿sí? De desintegraciones físicas o químicas de las rocas, ¿sí? Nuestros suelos en zona de Buenos Aires se fueron conformando con la desintegración y el viaje de partículas de rocas que vienen viajando desde la cordillera hacia acá. Eh, entonces, tarda muchos años en conformarse el suelo, ¿sí? Acá ven el proceso un poco de la formación del suelo, de la roca que se va desintegrando, ¿sí? Con un poco de materia orgánica que se va conformando por las partículas que van viajando, ¿sí? Que se van poniendo en superficie. Después también a esto le sumamos animales que van pasando, que van dejando sus, digamos, eh, desechos, que, o sea, ya sea la muerte misma del animal que se va desechando, o lo que va transportando el mismo animal. Y después como también las plantas y demás que lo van transportando los mismos animales, que van conformando diferentes también estratos, ¿no? Si ven las plantas también van trabajando a diferentes profundidades, las raíces en profundidades más pequeñas como en profundidades mucho más grandes, ¿no?
las raíces van trabajando también el suelo, ¿sí? Bueno, esto no, esto tampoco. No es un recurso renovable en el corto plazo, ¿sí? El suelo, ¿sí? Tarda muchísimos años en trabajarse, en que se conforme como tal, ¿sí? Y el suelo también es o funciona como un sistema, ¿sí? Que la tierra negra, en tal caso que es de los primeros horizontes del suelo, es parte de ese sistema, ¿sí? Es parte de ese sistema complejo que se llama suelo, ¿sí? Si nosotros a la tierra negra la extraeríamos de esa superficie y la sacaríamos de ahí, ya no sería, en tal caso, parte del suelo, ¿sí? Entonces no tiene las mismas posibilidades de trabajar la planta en el suelo, ¿sí? Que tiene diferentes capacidades para explorar sus raíces que en una maceta, ¿sí? Bien, esto no. Bien, entonces, ¿cuándo decimos que un suelo es fértil? ¿Sí? Cuando la consistencia y profundidad permiten buen desarrollo de las raíces, ¿sí? Una buena fijación de las raíces, cuando contiene los nutrientes que la vegetación necesita, ¿sí? Cuando es capaz de absorber y retener agua, ¿sí? Conservándola disponible para que las plantas lo utilicen. Esto es importante también porque a veces nosotros podemos tener agua, ¿sí? Pero puede no estar disponible para la planta. Y esto pasa muchas veces, por ejemplo, ¿no? En los suelos que están súper anegados o compactados, ¿sí? Que a veces están llenos de agua. Bueno, las plantas en ese momento no eh, absorbiendo ese agua, ¿sí? Entonces significa que hay agua en el sistema, pero no está disponible para la planta. ¿Se entiende? Entonces, hay veces, el ejemplo claro de esto son las arcillas, ¿sí? Las arcillas retienen muchísima agua, ¿sí? Que son parte de nuestro suelo, pero no la dejan disponible para la planta, ¿sí? Entonces, eh, es importante que nuestro suelo tenga, la arcilla es el componente mineral de nuestro suelo, ¿no? Aporta muchos minerales a nuestro suelo, pero a la vez también es de las partículas más chiquititas, entonces retiene muchísima agua, ¿sí? Cada partícula de arcilla tiene la capacidad para retener agua. Esto, en un bodoque de arcilla así, cada partícula chiquitita tiene la capacidad de retener agua. Entonces, se arma un bodoque macizo de agua, ¿sí? Y eso las raíces no pueden, eh, por un lado, no pueden romper esas partículas de arcilla y por otro lado tampoco pueden absorber el agua que está dentro de cada una de esas partículas, ¿sí? Bien. Acá tienen lo que se llama triángulo textural, que es del suelo, ¿sí? Esto es todo para lo que es suelo, ¿no? Y van a ver que hay eh, tres componentes que conforman los agregados de nuestro suelo, ¿sí? Tenemos las arcillas, los limos y las arenas, ¿sí? Esos tres componentes conforman agregados, que es lo que nosotros llamamos en tal caso suelo, ¿sí? O tierra, o bloques o de bodoque de tierra, ¿sí? Nosotros lo llamamos así. Ahora, si tiene más porcentaje de arcilla, ese suelo va a ser arcilloso. Si tiene más porcentaje de arenas, ese suelo va a ser más arenoso, ¿sí? Ejemplos, los suelos de, de la costa y demás, que son bien arenosos, ¿sí? Tienen 100% o 90% de arena, ¿sí? Y el otro componente son los limos, ¿sí? Y si tienen igual porcentaje de cada uno de estos tres, se llama que el suelo es franco, ¿sí? Lo ven acá. Un suelo franco tiene 50 de limo, 50 de arcilla, 50 de arena, ¿sí? Son francos, son suelos francos porque se los llama así, tienen iguales cantidades de cada uno. Y si no, si tienen más porcentaje de uno o de otro, se van a ir para las puntas del triángulo, ¿no? Arcilla, arena o limo,
franco arenoso, franco limoso, franco arcilloso, ¿sí? Dependiendo las cantidades que tengamos de cada uno. A ver, para que nos hagamos una idea, la arena, que siempre la suelo nombrar, la arena, nosotros vemos el tamaño de la arena, ¿no? La arena es la partícula más grande, de estas tres es la partícula más grande, y es la que nos va a aportar a nosotros el drenaje, ¿sí? Pero no nos va a aportar en nada, en tal caso, para el aporte nutricional, ¿sí? No aporta nada de nutrientes la arena, nada, ¿sí? La arcilla, ya la nombré recién, nos va a aportar ese componente mineral, ¿sí? Pero no nos va a aportar nada del drenaje, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestro suelo de Buenos Aires, o nuestros suelos también en nuestras casas, es más raro la situación, porque por lo general son tierras de relleno, ¿sí? Que rellenaron nuestro terreno previo a construir, ¿sí? O lo que fue. Entonces, podemos tener suelos que son más arcillosos porque nos rellenaron con una tierra arcillosa, o mismo, ¿saben lo que suele pasar mucho también? Es construyen ustedes en su propia casa y sacan de, por ejemplo, si hacen una pileta, si alguien hace una pileta, sacan de la pileta en profundidad para hacer el pozo y esa tierra la meten en el jardín, ¿sí? Grave error que se comete en todas las obras de casa o de jardinería, ¿sí? Porque lo que está más en profundidad son partículas más arcillosas, entonces estamos tirando arcilla directo a la parte superficial de nuestra casa, de nuestro jardín. Entonces, por lo general, después de eso, consecuentemente es un problemón, ¿sí? Porque no drena absolutamente nada después de ese jardín, ¿sí? Bien. Bueno, esto es lo que dije recién, pero escrito, básicamente, ¿sí? Lo del tema de los suelos arcillosos, partículas pequeñas, que se endurecen al secarse, ¿sí? Son esos suelos anaranjados que se resquebrajan de lo compactado que están y de lo... esto es bien símil las plazas, ¿sí? Suelos bien compactados, además por el uso que tienen, el uso intensivo que se le da, es porque las plazas por lo general también, para hacer los caminos, escarbaron los caminos y tiraron esa tierra arriba de la plaza, y son suelos que son súper arcillosos, que cuando se secan un poco se resquebrajan todo, ¿sí? Que se arman costras, ¿sí? Eh, bien, en un suelo ideal, nosotros tenemos 50% de poros sólidos y 50% de espacio poroso, ¿sí? Esto también lo vamos a buscar en el sustrato, que tengamos poros de aire y poros de agua, ¿sí? 25% de poro de aire, 25% de poros de agua. Esto también lo vamos a buscar en el sustrato, ¿sí? Bien, esto no. Si quieren les puedo poner un video y ya salgo de esta filmina de cómo, para quienes tienen suelo, de cómo pueden ver qué cantidad de arcilla y qué cantidad de arenas pueden tener. Si quieren se los pongo. Sí. Dale, así tenemos más ideas. Dale, Sí, ahí va. porfa. Medir la textura del suelo. Para medir la textura del suelo, simplemente nos hacen falta tres cosas. Un suelo. Puede ser el suelo de vuestro huerto, de vuestro jardín, suelo el que queráis conocer su textura. Un can, que es una botella de plástico, un tarro de cristal, un tarro de cristal porque es más nítido, se ve mejor. Y agua limpia. Con eso tenemos los ingredientes necesarios para medir la textura de nuestro suelo. Es una sencilla hacerlo. No sé No te si escucha, estoy con los Agustín. chocas, no se entiende nada lo que hablo. A No ver, te escucha.
Hay que apagar los... Ahí está. Vamos a ver cómo estudiar la textura de un suelo. Para ello simplemente cogemos una herramienta para dañar el suelo. Y ponemos esto en una bolsa. Un poco más. Evitamos coger piedras o partes gruesas. Tenemos una cantidad rondando el kilo de suelo. Seguro que nos sobra suelo para hacer el test. Después de coger el suelo que necesitemos, vamos a ir a casa o al sitio donde tengamos un tarro y agua. Ya veis qué fácil es. Esto en un día lo tenemos listo. No, para tener el ensayo en un entorno más agradable nos hemos vendido los jardines de las oficinas. Aquí tenemos listo el agua, la jarra y la tierra, así que vamos a empezar a proceder. Lo primero que tenemos que hacer es llenar la mitad de la jarra aproximadamente de suelo. Evitad los fragmentos más gruesos. Si os saca alguna piedra es el momento de quitarla. Vemos que está bien hasta la mitad y le echamos el agua. El agua hasta arriba, ya que una parte del agua va a mojar el suelo y al final va a haber algo menos de volumen. Lo cerramos bien y procedemos a quitarlo de forma vigorosa, con fuerza, hasta que se quede todo bien homogenizado. Y lo dejamos reposar, ya está listo. Hay que dejarlo reposar aproximadamente un día entero. Aquí podéis ver un pequeño timelapse por 4 de velocidad, en el que se puede ver cómo se van estratificando los distintos horizontes. Abajo se quedan los más gruesos y arriba los más finos. La parte superior de arriba de todo el agua, eso es como hojas, ramitas, parte orgánica, que todavía no es parte del suelo. Luego, tras un día de reposo, ya lo tenemos listo para medir. Aquí podemos medir que tenemos 55 milímetros de arena, 20 de limo y 20 milímetros de arcilla. Ahora, sobre el total de la altura, que si hacemos la suma son 95 milímetros, tenemos que ir sacando los porcentajes de cada una de las partes. Y luego esos porcentajes los vamos a llevar al triángulo de texturas. Vamos a echar un vistazo a las cuentas por si acaso tenéis algún tipo de duda de cómo se hace. Ahora hacemos una famosa regla de 3 o una cuenta de proporcionalidad directa, viendo que 95 milímetros es el 100% de la altura, así que 55 milímetros es el 58%, 20 es el 21% y al igual con la arcilla. Después de hacer la cuenta, el triángulo de texturas. Ahora en el triángulo de texturas simplemente hace falta meter el porcentaje en cada uno de los lados. Abajo va la arena, a la derecha el limo y a la izquierda la arcilla. Vemos entonces que el suelo, en función de los porcentajes, es un franco areno-arcilloso. Ahora ya tenéis un método fácil, sencillo y eficaz de poder medir la textura de vuestro suelo para poder manejar correctamente el riego y la fertilización. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo. Bien, ahí está. Muy bueno. Bien. Mientras voy abriendo el próximo, hasta esto un poco sobre suelo, como un pantallazo general sobre el suelo, ¿sí? Para comprenderlo. ¿Alguna pregunta hasta acá mientras voy abriendo el otro, ¿no? Bien. Eh, Detrás tuyo es la enamorada del muro que decías que podás. no, la enamorada del muro, no estoy en mi casa. Ah, La que está detrás ahí
Esta es una enamorada del muro, es la de ojo, la que está arriba Ay, qué de, lindo. es el Eh, ojo de puerta. Y esta ¿Amarilla? que, sí. Y al lado de la enamorada del muro, que está un poquito crecida, que en realidad venía a ayudar a eso, eh, todavía. Eh, a cortar un poco la muro. Y pues pasa que no se ven por ahora las plantas, pero está lleno, está la casa de donde yo nací, la casa de mis viejos, que vine a dar una mano, pero tiene de todo, ¿no? Tiene ahí atrás una salea, y están ahora el ciruelo de jardín que yo a veces le mostré, creo que lo habíamos hablado, que tiene hoja bordó o sea, no es caduco, pero durante todo el año que tiene hojas es bordó. No sé si se los mostré, creo, la clase pasada. Eh, Sí, y ahora está florecido. Y al lado tengo un duraznero que también está florecido. Tienen un duraznero que también está florecido, que ahora no se llega a ver todo, pero después les puedo mandar una foto. Ahí está el, el el ciruelo. ciruelo de jardín. Mm, Sí, y al lado está el duraznero que está florecido, y todo lo que está atrás es la enamorada del muro, que está un poquito crecida y lo tengo que venir a ayudar a cortar. hermoso. Y por allá a la izquierda hay una parra, y acá en la otra pared, que es la pared más de sombra, hay una ampelopsis que también creo que les había contado. Eh, y bueno, allá atrás un limonero, en fin, jazmín. eh, Pero sí. No, la de mi casa, que es donde doy clase siempre, que ustedes me ven, pasa que estoy en una habitación. Después les puedo mostrar, está recién empezando a crecer de vuelta. Tarda como más o menos cada 3 meses el mantenimiento. Y en invierno, cada 4. Entonces este mes como que se dilató un poco más, eh, el crecimiento de la enamorada. Eh, pero bueno, es arduo el trabajo. Acá son casi 12 metros de largo, 15 de enamorada del muro. Eh, y para arriba tiene 7 metros, 8 metros. Eh, sí. No te escucho, Cristina, tener el micrófono apagado. Que vas a dormir lindo esta noche después de todo ese trabajo. Sí, sí, siempre lo mantiene mi papá, pero bueno, ahora le tengo que empezar a dar una mano porque la escalera es alta. Eh, Y aparte son 7 metros de altura, es un montón que y tiene. la escalera ya es alta, ya no está tan bien que se siga subiendo, así que No, para toda no, la por parte favor, alta, que se cuide, que las caídas son bravas a una cierta sí, edad. para toda la parte alta. Estoy acá porque vino mi sobrina Ah, de Entre Ríos y la tengo acá mirándome por la ventana. y claro, Em, ay, ahí se la ve, Sí, chiquita, se la ve chiquitita. linda. eh, sí, cumple 2 años ahora. Bien, Ah, no parecía más grande de 2 años, porque caminaba muy segura, muy con toda su seguridad. sí, Qué sí. linda. Ahí está. Cuando ni bien arranqué la clase, me fui porque se había despertado y estaba yo solo cuidándolo. Eh, Ah, bueno. bueno, entonces, tema suelo, eso, ¿sí? La idea del tema del suelo y demás, que para quien tenga un poco de tierra, es que vayamos conociendo, vayamos observando, como creo que lo dije un poco en la clase pasada, los lugares, ¿no? Nosotros creo que en nuestro jardín conocemos más o menos nuestro suelo, hemos metido pala alguna vez, para plantar una planta o para hacer lo que fuese, para, no sé, para poner un caño o lo que sea, y nosotros podemos ver, ¿sí?, cómo está esa tierra, si está fácil meter una pala, si no está fácil meter una pala, como indicios. No digo de mandar a hacer un análisis del suelo, pero, pero sí que nos dé indicios, ¿sí? Si está súper duro, está súper compactado, ¿sí? Es como, esto.
que nosotros más o menos tenemos una idea de cómo ese es nuestro suelo, ¿no? Entonces, para poder ir conociéndolo. Y en base a esto, vamos al mundo sustrato, ¿no? Entonces, ¿de qué nos va a servir el sustrato? El sustrato nos va a servir de soporte, de reservorio, ¿sí? Y de similar a lo que es en el suelo, pero no es igual en los materiales que se van a utilizar, ¿sí? Porque nuestro suelo, como ya vimos antes, la tierra negra y demás, tiene partículas, sí, tiene partículas en los cuales no nos va a brindar en una maceta lo que nos brindaba en el suelo. Por ejemplo, la tierra, ustedes creo ya lo hablamos un poco la semana pasada, ustedes mismos lo pueden observar, al poco tiempo la tierra negra en la maceta se compacta, baja, se Sí. resquebraja, y se va para los costados. Eh, bueno, nosotros todo eso, si se compacta, se baja, se resquebraja y demás, en el suelo la planta hasta ahí tiene otras herramientas como para poder seguir viviendo, en la maceta no, ¿sí? En la maceta cuesta mucho más. Mismo la incorporación de nutrientes en el suelo, hay diferentes, la planta tiene diferentes, digamos, mecanismos para poder absorber ciertos nutrientes. En la maceta, si nosotros no brindamos un sustrato digamos, nutricional, que el sustrato tenga nutrientes, como ejemplo compost o como ejemplo el humus de lombriz, que siempre lo nombro, no tiene, ¿sí? La tierra negra de por sí no le va a brindar todos los nutrientes que la planta necesita en una maceta, ¿sí? Entonces, es todo el material sólido y poroso, ¿sí? Que en combinación, el sustrato es una combinación de componentes, ¿sí? Esos componentes pueden variar, y pueden variar en el sentido de que un poco lo que tenemos, ¿sí? Siempre digo lo mismo, no es salir a comprar nada, mi idea no es que salgan a gastar plata, si en tal caso si gastan plata, gastarla bien, en ese caso sí. Ahora, si no, mi idea no es que salgan a gastar plata, con lo que tenemos, armar el mejor sustrato posible, ¿sí? Entonces, ¿qué funciones debe cumplir un sustrato? Aportar agua y nutrientes, ¿sí? Retención de agua, asegurar que se oxigene, que esté oxigenado ese sustrato, que tenga poros de aire, entonces la aireación, ¿sí? La tierra no sería el caso, o sea, 100% tierra no sería este caso, y un soporte físico, ¿no? Entonces, nosotros vamos a necesitar, como dijimos recién, 20-25% de poro de aire, 25% de poro de agua, aproximadamente todos estos porcentajes obviamente son variables, pero acá pueden ver, miren, acá están el suelo mineral y la turba. O sea, hablamos de la turba, ¿sí? Que es un musgo y demás, que es uno de los componentes que se utiliza mucho para la germinación, ¿sí? Para la germinación o para la propagación se utiliza mucho la turba, ¿sí? Entonces pueden ver las dos variables, ¿no? Tienen poros de aire, ¿sí? Los sólidos y la retención de agua, la capacidad de retención de agua, ¿sí? Entonces, si ven el suelo mineral, los poros de aire son muy pocos, y si ven en la turba son muy altos. Alto. Los sólidos, obviamente, en el suelo son mayores, la turba no tiene casi nada de sólido, ¿sí? Es un musgo, ¿sí? Y si hay en la retención de agua, tenemos muy buena retención de agua y muy buena retención de agua también en el suelo, pero lo que no nos da el suelo, ¿sí? Son los poros de aire, ¿sí? Por eso el suelo, cuando se saca de lo que es suelo y se pasa a una maceta, funciona de esta manera, sigue funcionando de esta manera. Entonces tiene muchos sólidos, retiene mucha agua y tiene poco aire, pocos poros de aire, ¿sí? ¿Se entiende? Creo que este gráfico lo explicita bien lo que quise explicar en todas estas filminas anteriores. Eh, Esto en una maceta,
¿sí? No es el mejor ambiente para una planta, ¿sí? En vez la turba, que tampoco es 100% turba, ¿sí? No es que estoy diciendo usen 100% turba, aunque por ejemplo, que mismo la que está acá, nosotros se la cambiamos con mi mamá, pusimos 100% turba hace un montón, y va 100% turbo, ¿sí? Para las azaleas, o turba y pinocha, ¿sí? Pero porque la azalea le gusta ese tipo de sustrato en particular, ¿no? Porque le gusta la acidez, porque necesita lo mismo, porosidad de aire, ¿sí? Poros de aire necesita mucho la azalea, que como ven acá, la turba lo tiene, ¿sí? En vez del suelo no tiene nada casi. El poro de aire significa espacio poroso para crecimiento de raíces, ¿sí? Bien, Que la mayoría de las veces la tierra sola es bastante compactada, por eso está bueno mezclarla con la turba. en la mayoría, perdón, en la mayoría De las veces cuando esa tierra directamente y uno no hace el sustrato de la maceta, es bastante compactada la tierra, por sí, eso está siempre, bueno mezclarla con la turba. siempre, siempre. Sí, yo lo que quiero, ahora van a ver en la próxima filmina, yo lo que quiero que se vayan en general del curso, siempre cuando hablamos sobre esto, que conforme, hay diferentes materiales, eso es lo que quiero decir. La turba no es tampoco, yo es más, tampoco es que soy fan de la turba, para nada, todo lo contrario. ¿Sí? Me encanta, obviamente, porque es muy buena para ciertas cosas. Por ejemplo, estos son los plugs de germinación, ¿sí? Son bandejas de germinación. En estas bandejas de germinación se utiliza casi, en muchos lugares se utiliza un 90% de turba en esas bandejas de germinación. La turba es muy buena para eso, pero la realidad es que yo no soy fan de turba en el sentido de que lo mismo, es un recurso que no es renovable en el corto plazo, ¿sí? Y la explotación de la turba, las turberas, no se hace de manera adecuada en el sentido de pensarlo como un recurso que tiene que renovarse, básicamente, ¿sí? Entonces, tampoco es que me fanatizo con el tema de la turba, ¿sí? Se pueden encontrar otros componentes también. Bien, entonces, el cultivo en contenedores, ¿sí? El cultivo en contenedores es la carencia de la estructura del suelo. El concepto de estructura del suelo no puede aplicarse a sustratos artificiales debido a que las partículas de los componentes no forman agregados, los agregados que hablábamos antes, de la arcilla, de la arena, del limo, ¿sí? Por lo que se deberán elegir cuidadosamente los componentes de la mezcla para garantizar una adecuada porosidad a través del ciclo de la planta, ¿sí? Y obviamente, como todo contenedor, tiene un volumen limitado, ¿sí? Tienen no escasas, pero contadas reservas de agua y nutrientes, porque es un contenedor, ¿sí? Bien, algunos de los componentes, ¿sí? Algunos de los componentes que puede haber, tenemos la turba, tenemos la resaca de río, tenemos pinocha, fibra de coco, bueno, cáscara de arroz, más o menos, compost, ¿sí? Inorgánicos, si estos son orgánicos, algunos inorgánicos, perlita, permiculita, leca, ¿sí? Arena, piedra pómez y espuma vegetal. Yo les digo lo que más se suele comercializar en temas sustratos y es una mezcla de tierra negra, ¿sí? Porque es un componente que es económico, barato, que se consigue, que se tamiza, ¿sí? Que se trabaja y que es parte porcentual de un sustrato. Compost, ¿sí? La parte orgánica, la parte nutricional se la aporta al compost, ¿sí? Turba, dependiendo qué sustrato, no es tan común, ¿sí? Porque es algo más caro. Entonces los sustratos más comunes no es que suelen tener mucha turba, a lo sumo tienen un porcentaje menor. Y después tienen perlita, algunos tienen vermiculita, ¿sí? Ahora creo que lo vamos a ver. La perlita es de origen volcánico, retiene buena cantidad de agua
y la deja disponible para las plantas. ¿La conocen a la perlita? Sí, las piedritas. Las Las que se piedritas blancas que la piedrita blanca que parecida a la que se le pone a los gatos, mira, una cosa así. No, es es algo parecida, pero no cumplen la misma función. Porque exacto. me La han de los gatos preguntado si se, absorben. claro, los gatos no lo absorben. No, Me han preguntado, pero sí. Pasa que no sé si conviene comprar la de los gatos porque tampoco es barata. no. Porque me han preguntado si sirve la de los gatos y demás, obviamente previo a que esté utilizada por un gato. Sí, Eh, eh, Aportaría drenaje, digamos, porque es una partícula sólida, es una piedra. Eh, pero no sé si conviene, creo que económicamente no conviene, ¿sí? Porque no, no creo es que no. algo barato tampoco. Tiene Eh, la perlita. Conviene la perlita, aunque lo mismo, en tal caso, las piedras de los gatos competirían en tal caso en parte con la vermiculita, ¿sí? O en parte con arenas, que son más partículas sólidas que aportan drenaje. ¿Sí? La Ah, vermiculita es una partícula sólida que también aporta algo mineral porque viene de la mica, Y la pero piedra pómez, si no. Pero la piedra pómez, sí, pero la piedra pómez en jardinería se comercializa como pometina y son partículas grandes, son piedras grandes. Las piedritas de los gatos son chiquititas como la vermiculita. La vermiculita aporta drenaje, porque es una piedrita sólida, chiquita, ¿sí? Pero también aporta algo mineral que al venir de una piedra, de un mineral, aporta algo de mineral también al sustrato. La leca es, la leca se utiliza en jardinería como similar a la piedra pómez, ¿sí? Similar a la pometina. Son piedras grandes, digamos, la leca es una arcilla expandida, es una cosa grande así, ah, eh, que se utiliza para abajo de las macetas o para abajo de los contenedores para el drenaje. que son unas bolitas medias marroncita clarita, unas bolitas son. Exacto, exacto, Ah, sí. exacto. Eso por lo general se utiliza abajo de las macetas. ¿Qué recomendación? Yo prefiero la pometina. Yo prefiero, si lo mismo, si se va a comprar, no hay variación de precio entre la leca y la pometina, si no me equivoco, me debería fijar, pues hace mucho no me fijo, pero no había variación de precio, es más, creo que la pometina salía más barato. Y prefiero la pometina, porque la pometina es súper Liviana, liviana. liviana. Gracias, liviana. Escúchame, Yo con las Agustín, palabras. o sea, a veces se escapan, ¿viste? Se van de vacaciones. Yo a veces, cuando no tengo nada, yo pongo pedacitos chiquitos de carbón, el carbón sin usar. Está eh, bárbaro. ¿Viste esos pedacitos chiquititos que quedan en el fondo de la bolsa? Sí, Así lo utilizo porque a veces no tengo este, las perlitas o algo así, entonces, está bueno, bárbaro. está Está bien, bárbaro. gracias. Sí, Qué bueno, ¿no? Una bien. bien, bien, bien. No, no, por eso digo que nosotros tenemos que conformar también nuestro sustrato. Siempre la intención mía en particular, pero también, no sé, yo doy el curso de huerta y agroecología y siempre defiendo mucho la perspectiva de tratar de solucionar con lo que tenemos de la puerta para adentro de la casa, ¿no? Entonces, siempre primero fijarnos qué es lo que tenemos, con lo que tenemos, cómo nos arreglamos. En tal caso, después se termina saliendo a comprar, ¿no? Pero el ejemplo claro es el de la carbonilla o el del carbón, que son, a ver, el carbón te vienen 4 carbones grandes y el resto te vienen carbones chiquititos. Entonces se pueden utilizar, se recontra pueden utilizar y están buenísimos para utilizar. Y eso es algo que, digamos, como si fuese un desecho que no se utiliza o que se podrían utilizar tranquilamente, pues eso, porque son carbones chiquititos que no sirven ni para brasa y se pueden utilizar para las macetas o mismo para ayudar un poco
Al drenaje. Al drenaje. Y te pregunto otra cosa que lo vi una vez y yo lo hice una vez. Tenía una maceta grande, no tenía mucha tierra, y había que poner una planta que no era muy grande, una cosa chiquita, no me preguntes qué era porque no me acuerdo. Y lo rellené la parte de abajo con tapitas, ¿viste las tapas de las botellas esas de las gaseosas, esas tapitas? Sí, Es una tapa, es para que lo hice, porque yo lo vi, no sé si fue por Facebook o qué, o qué sé yo, Instagram, y bueno, una capa, todo eso, y después tierra. Lo que me hizo fue ahorrar tierra, porque las tapas hicieron un volumen, pues yo digo, esto muy tóxico, no sé, porque eso es plástico, no se degrada, no pasa nada. Tierra, o sea, lo usé un tiempo y después, bueno, no, después ya compré tierra y porque ¿en la quedó maceta o en el suelo? No entendí. maceta, maceta, maceta. Era ¿Maceta? una Bueno, maceta, claro, era una maceta grande para una planta muy chiquita y no tenía toda la tierra. Entonces lo bien, resolví porque lo había visto, me acordé, dije, ganando bueno, en volumen. Y claro, igual el agua pasaba, digamos. sí, 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 pasaba perfecto, o sea, no, te digo más, no tuve ningún problema porque hasta las raíces y todo fueron después bien para abajo, porque no, o sea, Claro. eso no se compra. Estaba bueno, pero bueno, no sé hasta qué punto sirve o no, porque es plástico, era eso. No, No, no le, sí, a mí no me daría mucho gusto poner plástico en el suelo, pero en una maceta que después lo desarmás y en tal caso claro, lo tirás, no, está bien. claro, Eh, fue una cosa así para resolver en el momento, y bueno, que claro. duró, bueno, Y a veces no es- también lo que pueden hacer es, si es que no tienen el sustrato, la cantidad de sustrato que necesitan, lo que sea, también ponerle más cantidad de piedra, si es que consiguen piedra o cascote partido, pueden poner eso y mismo ya estoy sumando algo más, pero si tienen una media sombra rota en algún lado o por la calle ah, consiguen una media arriba, arriba de las piedras le ponen la media sombra si las partículas de tierra no viajan o las partículas de sustrato no viajan entre las piedras, digamos, y no perdemos volumen de sustrato. Se pone eh, una capita de la media sombra, digamos, telita, eh, que sea porosa, no tela, obviamente, por eso la media sombra, para que pase el agua, que no, claro, 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 que no pues esté. si ponemos una tela, se pudre la tela y Y yo le puse cascote y después pesaba 1 tonelada para mover la maceta. Tenía que estar pidiendo ayuda. Pero lo claro. de la media sombra me resultó, porque no se fue el sustrato para abajo. Ah, lo de la media sombra está bueno, o sea, en jardinería lo que se utiliza es la geotextil, no se utiliza media sombra, se utiliza geotextil, que vienen de diferentes, digamos, mallas o como más tupidas o menos tupidas, digamos, la geotextil, y deja pasar más agua o menos agua, básicamente. Pero la media sombra es lo que al alcance de nuestra mano es lo que más se consigue, porque Claro, conseguimos un retazo de algún lado siempre, por lo general, de algún lado que se tira o es más fácil de ir a comprar una ferretería 1 metro de media sombra que geotextil. Eh, pero bueno, sirve, funciona. Bien, acá tenemos la turba, eh, musgo, ahí lo tienen, recuerden, importantísimo, creo que ya se los digo, pero siempre que hablo de la turba es importante volver a decirlo, hay que humedecerla antes de utilizarla, ¿sí? Se ah, humedece siempre antes de utilizarla. Si se pone en seco, no se comporta hidrófobo, o sea, repele el agua, ¿sí? Se comporta todo lo contrario a lo que realmente queremos. Entonces, siempre la turba se humedece, siempre. Hasta lo ponemos en un balde o en una carretilla si tenemos, sino en un balde y lo vamos mojando de a poquito y lo vamos masajeando el material y le vamos tirando más agua y lo vamos masajeando hasta que todo está humedecido, ¿sí? No lo tenemos que inundar, sino que le vamos tirando un poco y la turba va a ir empezando a absorber el agua de a poco,
¿sí? Va cambiando de color, un poco más oscuro, ¿sí? Pero es importantísimo. Y acá porque hay una que era verde y la otra marrón. Son musgos, ¿sí? Por lo Ah, general, acá podés ver que a diferente, digo, por eso quizás el color no es el color de la, quizá es la turba rubia, y acá podés ver como hay diferentes colores, por eso quizás ese color que no es lo normal. Más superficial es la turba rubia, que es lo que más se comercializa, porque también obviamente estar más en superficie es lo que más rápido se extrae. Más café o negra, ¿sí? El café es intermedio entre el rubio y lo negro, pero por lo general lo que se más extrae, lo que más se comercializa es la turba rubia, ¿sí? Bien, es un pH ácido, eso ya lo dije, y acá están las turberas, ¿no? Tierra del Fuego, eso creo ya lo dije también. De Tierra del Fuego o de lugares así, estilo Tierra del Fuego. Obviamente no hay turberas solamente en Tierra del Fuego, en todo el mundo, acá en Argentina sí, en Tierra del Fuego. Agustín, Sí, ¿la turba sirve para tener alrededor de la planta del jazmín del Cabo? ¿O eh, mezclar? como servir sirve, no, obviamente de más no está. Eh, no gastaría dinero, no gastaría en turba para ponerle al jazmín del Cabo. En tal caso, al jazmín del Cabo lo que haría, porque además tengamos en cuenta una cosa, ¿no? Creo que ya un poco lo hablé, pero si repito, dígame. Nosotros siempre que incorporamos material, ¿sí? Ya sea turba, o ya sea compost, o ya sea humus de lombriz, o ya sea cualquier cuestión orgánica, sólida o líquida, nosotros lo que tenemos que hacer es incorporarla no cerca del tronco de las plantas, ¿sí? Cerca del tronco de las plantas lo que vamos a encontrar son raíces más viejas, las primeras raíces de esa planta, ¿no? Son Sí. entonces raíces más viejas, son raíces más lignificadas, más leñosas, ¿sí? Raíces más viejas, más leñosas, no tienen raicillas o raíces nuevas que son las que absorben realmente la incorporación de fertilizante, ¿sí? Ya sea lo mismo orgánico, fertilizante orgánico, sólido o líquido, no lo absorben las raíces más viejas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, depende del tamaño del jazmín del Cabo, es incorporarlo más lejano al tronco principal de la planta, ¿sí? Y una de las formas que podemos hacerlo en el jazmín del Cabo, ¿lo tenés en suelo? ¿Estamos hablando del suelo? Sí, 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 en tierra. Una de las cosas que podemos hacer para el jazmín del Cabo es hacer pozos, no pozos, perdón, sí, son Agujeros. pozos, agujeros, ¿sí? Agujeros alrededor, pero alejado, depende del diámetro un poco de la planta, para donde termine la copa del jazmín del Cabo, puede ser por ahí, alrededor de donde termine la copa del jazmín del Cabo, ¿sí? Hacer agujeros por el suelo, ¿sí? A una profundidad de 30 centímetros más o menos, puede ser con un fierro, ¿sí? Sí. O con lo que nos ocurra, y a eso incorporarle. ¿Le podemos incorporar turba? Sí. Ahora, del jazmín del Cabo, quizás lo que yo te recomendaría hacer es incorporarle arena y compost o arena y humus de lombriz. ¿Sí? Ajá. Va a estar mucho mejor. Arena y humus de lombriz creo que va a estar de los mejores fertilizantes que Que podemos lo incorporar. mezclo arena y el humus juntos y después hago los fierros y lo incorporo ahí. Hago Sí, los agujeros y lo incorporo. sí, como que rellenás los agujeros, digamos. Ah, ok. Voy a hacer porque tengo humus acá. Qué bueno. Así que lo voy a hacer. Para mí eso es lo mejor que para el jazmín del Cabo, la turba. Y Agustín, harina de hueso. Sí, funciona también como fertilizante. Hay varios fertilizantes que se pueden utilizar eh, dependiendo qué es lo que nosotros queremos incorporar también, qué es lo que vamos a hacer, digamos, hacer. Igual también se pueden
ese trabajo, el del agujereado y la incorporación de material lo podemos hacer una vez por año, por ejemplo. ¿Sí? Lo que estamos haciendo ahí es ayudar al horizonte del suelo, ¿sí? Al perfil del suelo. Estamos ayudando al perfil del suelo a incorporarle material. Le estamos incorporando una enmienda al perfil del suelo, ¿sí? Harina de hueso, el humus de lombriz, ahora no me acuerdo, ya se me van a venir los otros nombres de los fertilizantes así sólidos que se utilizan, que justo el otro día lo mandaron en el grupo. Ya se me van a venir y les voy a tirar algunos más. Pero sí, podemos hacer eso. Ah, buenísimo. Bueno, acá seguimos teniendo lo de la turba, ¿sí? Acá tenemos la resaca de río, ¿sí? Que se utiliza a veces como similar a lo que es la turba, ¿sí? No es tan ácida, ¿sí? No tiene tanta acidez, digamos, no tiene un pH tan ácido y se utiliza de forma similar. Acá tenemos la vermiculita que les decía. Ah, Ven, tienen algo de potasio y de magnesio. sí, por la planta. Ahora, todas estas cosas, si yo tendría que, a ver, ¿cómo se armaría una maceta o un cantero para poder plantar, por ejemplo? Bien, ¿Qué ahí herramientas necesito? abordame, ya terminamos con esta filmina y así las puedo ver, porque si no, no las veo. Y acá tenemos la perlita, ¿sí? Claro. Si compran el bolsón de perlita, no lo manipulen en un lugar cerrado, porque largo que te seca absolutamente todo. Eh, bien. ¿Y la tierra de diatomea? Tierra de diatomea se utiliza más como fertilizante. Esa es una de las que recién dijeron, harina de hueso. La tierra de Ah, diatomea también. Bien, ahí está. Bien. Bien, entonces, ¿cuál? La pregunta era, si yo tengo que armar una maceta o un Sí, suelo para iniciar, digamos, de inicio, para poner una sí. planta, un pino, lo que fuera, un pino de limón, algo así. ¿Cómo armo esa maceta? ¿Con qué materiales, por ejemplo? ¿Cuánto de tierra negra? ¿Cuánto de otras cosas que se le puede poner? ¿Qué es lo que cómo armarías una maceta? Para que no se Bien, des ideas. bien. Algunas cosas. Una es que un poco sobre toda esta información es para que puedan ver si ustedes van a comprar un sustrato, ¿sí? Que puedan observar que tenga digamos, algunos de estos porcentajes, ¿sí? Ajá. Entonces, y vuelvo creo que ya la hice en la clase pasada, pero vuelvo a la aclaración. Si ustedes van a comprar, pues van a gastar dinero, si ven tierra negra, tierra mejorada, tierra compostada, tierra lo que sea, es tierra negra, ¿sí? Fíjense que la bolsa tiene que decir tanto porcentaje de tierra, tanto porcentaje en tal caso de compost, tanto porcentaje en tal caso de perlita, ¿sí? Teniendo esos componentes, más o menos que estamos bien, a eso si le suman un porcentaje pequeño de resaca de río o turba, que muchas veces algunos sustratos tienen, también está bien, ¿sí? Y después, bueno, esto, ¿no? Dependiendo de la necesidad. Eso por un lado, para que si van a comprar, que lo observen y que compren bien, digamos, ya que van a gastar, que compren bien. A esto sumarle las piedras que tienen que ir en las macetas, ¿sí? La pometina o lo que consigamos.
¿sí? O piedra de O corralón. escombro, es el último Sí, de los Claro, casos. piedra de corralón. sí. Ahora, si ustedes van a comprar todo por separado, tipo esto, digamos, se puede comprar la perlita por un lado, la vermiculita por otro lado, el compost por otro lado y la tierra por otro lado. Y en ese sentido también va a depender mucho de qué planta, por ejemplo, vamos A a poner. tener, ¿no? Porque no es lo mismo armar un sustrato para cactus y suculentas que para armar un sustrato para una planta de exterior que para armar un sustrato para una planta de interior, ¿sí? A todo esto, nosotros por lo general le poníamos tierra negra, ¿no? Por ejemplo. Ahora, no es lo Sí, mismo todas estas particularidades. Para hablar de generalidades, todo lo que es cactus y suculentas, por lo general se utiliza mucha grava, ¿sí? Arena de granulometría gruesa o grava, ¿sí? Pero después para lo que son nuestros sustratos de plantas de exterior, digamos, es un porcentaje de tierra, puede ser. Hablar para hacer recetas es hablar de cosas genéricas, ¿sí? Si se quiere recetas. Lo mejor es, digamos, no suelo dar como recetas, pero para que tengan una idea de quizás de porcentajes y después ir probándolo en tal caso ustedes, ¿sí? Una parte, quizás podemos hablar de partes más que de exacto. una parte de tierra negra, ¿sí? Una parte de compost y después otra parte que va a tener que tener una sumatoria quizás de cosas de perlita, de o resaca de río, o vermiculita, o humus de lombriz, o, ¿sí? Yo lo que quiero en realidad, o que comprendan, o que se comprenda en realidad, los diferentes componentes y para qué sirven. Y en ese caso, incorporarlos. Y nosotros necesitamos del compost porque nos aporta nutricionalmente, necesitamos de la tierra porque nos aporta fijación o nos aporta estructura y es barato. Necesitamos la perlita porque nos da, digamos, poros de agua, Como me- nos da incorporación de agua Capacidad de a la drenaje. planta. Necesitamos vermiculita o necesitamos arena gruesa o necesitamos para ayudar al drenaje. no hay drenaje. Necesitamos un poco de todo. Sí, Obviamente que todo la un mayor poquito. parte nos las va a llevar la tierra y el compost, ¿sí? Pues es lo más económico, es lo que más se utiliza, pero necesitamos de los otros componentes también. Está bien. Muchas gracias por la aclaración, Agustín. Bien. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, ¿Alguna? ¿Se entiende? ¿Se entendió un poco? Me parecía importante como dar ese pantallazo de sustratos. perfectamente. Sí, sí. Bien. Bien, vamos a ir, que nos quedamos un poco la semana pasada, al armado del cantero. Eh, ¿Se acuerdan? No sé exacto hasta dónde llegamos, pero volvemos a retomar eso. Que yo les había mostrado la importancia de cuando plantas, ¿sí? De observar el tema de las raíces. ¿Se acuerdan? No, No, yo no nos estuve en esa clase. dijiste de los viveros. Observemos dónde están, si están a sol, si están a sombra, si están a media Bien, sombra, que la Lo de planta las esté raíces, sana. bien. Creo que lo charlábamos igual, porque me acuerdo de haberlo conversado, puede ser que lo haya conversado durmiendo también, pero siempre lo converso porque es muy importante el tema de las raíces, que nosotros observemos en la planta cuando vamos a comprarla, el tema de las raíces, ¿sí? Eh, a ver, algunas consideraciones. Para todo lo que es herbáceo, sí, que vimos un poco lo de la semana pasada, herbáceas y demás, todo eso herbáceo que es de temporada, eh, van a tener un crecimiento radicular bastante interesante porque
son plantas herbáceas anuales que por lo general utilizan fertilizante en las primeras instancias, entonces enraizan de más, ¿sí? Por ejemplo, ven esta maceta con todo el... Sí, Bueno, eso no es algo bueno para las plantas perennes, no es algo bueno. Para plantas que son de temporada, que son anuales o bianuales, no es tan grave, ¿sí? Y suele pasar además. Pero no es lo mejor, ¿sí? Mismo, por ejemplo, si salen raíces para afuera de la maceta, a nosotros nos da la sensación o nos da el indicio de que esa planta está hace mucho tiempo en esa maceta, ¿sí? Ejemplo de arbustos, ¿sí? Arbustos o árboles, si llegamos a comprar, o sea, ya no herbáceos, sino algo más lejos, y salen las raíces para afuera, o nosotros levantamos la planta y sin querer o solo se cae la maceta y nosotros vemos, si se cae solo la maceta y nos quedamos con la planta, pasa dos cosas, o una, está llena de raíces y es un bodoque de raíces y ya no tiene sustrato y se despegó de la maceta, puede pasar, o puede pasar esto que ustedes ven acá, que sacamos la planta y el sustrato está tan suelto y esa planta está recién trasplantada de ese lugar que nos quedan las raíces y se desarma todo el sustrato. Ah, ¿Sí? ajá. Ninguna de las dos cosas está buena que suceda, ¿sí? Esto creo que ya se los dije, en los viveros se comercializa por tamaño de maceta, no por tamaño de planta, ¿sí? Entonces muchas veces lo que suele pasar muchísimo es que trasplantan plantas chiquitas a macetas grandes porque se comercializa por tamaño de maceta y no por tamaño de planta, y está recién trasplantada una plantita que tenía un crecimiento radicular muy poco a un sustrato muy grande. Entonces, cuando lo sacamos, nos quedamos con la planta en la mano, ¿sí? Porque no, y eso significa de que esa planta no tiene un sano crecimiento radicular en ese sustrato. Ujú. Y todo lo contrario, o sea, el otro extremo es que si está hace mucho tiempo, si salen las raíces hacia afuera por los agujeros de la maceta, están enraizado en parte es que esa planta está hace mucho tiempo en esa maceta. Ninguna de las dos cosas es algo súper positivo, ¿no? No quiero tampoco quiero que lo tengamos en cuenta, no quiero tampoco que se horroricen con la situación porque sucede mucho, sucede bastante, digo, y hay plantas que se mueren por esto, pero hay otras que no. Y digo, es para tenerlo en cuenta, ¿sí? En tal caso, para poder hacer una mejor elección de planta, ¿sí? Mismo, no sé, Exacto. a mí me ha pasado mucho de ir siempre, en realidad, a comprar plantas para clientes, ¿sí? Entonces, mismo ustedes, si mandan a alguien a comprar a sus jardineros, si que tienen o lo que sea, es que tengan en cuenta esas cosas, ¿sí? De que no compren plantas viejas y más que nada eso, que estén hace mucho tiempo en esa maceta, ¿sí? Sí. Bien. Acá este es el buen ejemplo, ¿no? Acá dice buen ejemplo. Tiene un crecimiento radicular parejo en toda la superficie del sustrato, en todas las capas del sustrato. Esta es todo lo contrario, ¿sí? Que se desarma todo el sustrato porque no tiene crecimiento radicular, seguramente porque está recién trasplantada. Y esta es el otro extremo, Que tiene todo muchas raíces. claro, claro. Bien, entonces, bueno, acá otros ejemplos, la raíz para afuera, para abajo, por los costados, la maceta vieja y rota, ¿sí? Reseca, digamos, ¿sí? Bien. Y que la planta esté sana, que esto sí se los dije, Sí, sí, eso eh, sí. que la planta esté sana, que esté lo de la flor y demás, eso ya se lo dije. Más si va a hablar una planta que es perenne, sí que es, digamos, un arbusto o lo que fuese un árbol, a nosotros nos interesa muchísimo más la sanidad de esa planta y la sanidad tiene que ver con el crecimiento radicular, pero también con la estructura de la planta, ¿sí? Con la estructura que a nosotros nos sirva la estructura de esa planta, ¿sí? Bien. Algunas de las herramientas que utilizamos para armar el cantero,
Acá nos habíamos quedado la semana pasada. Laya, esta es la Laya, El haya. Esa no creo que tengo. la habíamos. Esta es una de las herramientas más cómodas quizás para trabajar. ¿Sí? Acá tenemos pala ancha, pala de punta, pala plana. ¿Sí? La pala plana también es muy cómoda para remarcar canteros, pues recta, y también para sacar panes de pasto, si queremos salvar algunos panes de pasto para trasplantar al otro lado, con la plana es ideal, ¿sí? Porque con la de punta haríamos un pozo, con la ancha no cortamos nada. ¿Sí? La ideal es la pala plana. Asada. ¿Y esa para qué sirve la que tiene como 4 palitos así para abajo? No sé cómo se llama. La laya, Bueno, esa. esta es la laya. La laya, ustedes la van a. La idea de la laya es. Se pone acá uno de cada lado y se Sí. clava. ¿Sí? Se clava y además haces esta palanca así y aflojás el terrón de tierra y lo das vuelta. ¿Sí? Ajá. Aflojás. Lo que harías todo con la pala de punta, lo haces con la laya sin esfuerzo casi. Ah, mira. ¿Sí? Metés esos 4 hierros hacia abajo, aflojás el suelo y das vuelta al terrón de tierra. Posterior a eso, venís con la azada, si es que la tenés, y si no, con la pala de punta. Y triturás todo ese terrón de tierra. Y lo Sí, triturás sí, todo, lo sí. achicás con la azada o con el zapín. Toca el tapín, sí, ese tengo. La laya es buenísima para trabajar cantero. Mismo, lo que dije recién de Para meter hacerle al jazmín del cabo es con la Sí, laya. ¿Sí? O sea, buenísimo. en ese caso lo clavás y no palanqueás, solamente lo clavás. Claro. Sí, Lo sí. clavás por varios lugares, es con la laya. ¿Sí? No la conocía, la verdad no la había visto nunca. Es tan simple como alguien que sepa soldar, que no es algo tan simple, ¿no? Pero si consiguen algún soldador o algún herrero, son 4 fierros duros, ¿no? Pueden ser del 10 y algo que lo sostenga arriba. Y después una T hacia arriba, un fierro hacia arriba, ¿sí? Se hace casero, por lo general, la laya, pues no se comercializa tanto. Las grandes, así, la Gerardi, esta pala poner es Gerardi. Estas marcas no las hacen a las layas. Lo hacen por lo general. Ahora se está empezando a hacer un poco más. Pero Eh, se consiguen, hechas, se Pues si consiguen. pones, sí, si pones, para mí, si pones internet, yo el otro día busqué para chusmear cuánto estaban, ahora no me acuerdo bien el precio, pero están en internet, en Mercado Libre, ponés Laya para huerta, porque por lo general es una herramienta más de huerta, pero en jardinería se utiliza un montón. Laya, Laya, ¿sí? Sí, Para ya lo huerta o anoté. Laya para jardinería, lo que sea, lo pones y te sale. Ahora, vi precios que no lo valen. Para mí es conseguir un herrero y pagarle un herrero, para mí. Pero bueno, Bueno, hay que ahora ver no me lo que te acuerdo, cobra pero eran hay que tipo ver lo que te 15 cobra el herrero. Porque te también, sí. cobran. Pero es tipo 15 o 20 lucas, algo así. ¿Ven? Con- Ah, ¿Ven? no sé, fíjense. Bueno, Pero quizás tiene un herrero amigo, por eso digo. Quien tenga un herrero amigo. puede eh, ser. lamentablemente no. Yo lo voy a enganchar a mi hermano. claro, por eso digo, alguien que sepa soldar y Mi hermano, mi hermano. que se dé maña y que tenga ganas, lo puede hacer. Mismo, hay varios ahora como emprendimientos de gente más joven o joven, digo, de que está haciendo y sabe soldar y está haciendo herramientas de huerta o de jardinería. Eh, Sí, por Instagram la vez pasada vi una que es como una espátula, ¿viste? La espátula de pintor, pero bien gruesa, y después, o sea, lo usás como la pala, pero es como es más bien manual. Después te mando una foto para ver si, porque yo estuve buscando y no lo conseguí, tampoco sé cómo se llama. Después voy a ver si hago una captura de cámara y te mando.
A ver Dale. si la conoces o algo, porque tal vez ni siquiera es de acá, ¿viste? Porque a veces muestran cosas que son de Sí. afuera, no son de acá. Sí, sí, hay que tener cuidado. Bueno, Ah, yo Gente- tengo, absorber ideas que sirvan, pero hay que transportarlas acá. yo tengo, Exacto. ¿viste esa que vos decís que tiene como si fuese una picolota que tiene dos mangos así? No sé cómo se Ah, el llama. podón, El podón, bueno, yo tengo un palo largo que se estira, un extensor, claro, con el podón arriba. Entonces, yo espectacular, extiendo ese con eso y corto la Santa Rita. espectacular, hermoso. No lo tengo así, Es buenísimo. ¿entendés? Sí, el Lo extensor es tengo buenísimo. con una cita al Sí, sí, costado que va cortando. sí, Ah, sí, qué es bueno. buenísimo. Es buenísimo. Sí. Yo creo que ¿Cómo? les conté, yo tengo el extensor que se va intercambiando la punta. Tengo la punta podón, tengo la punta serrucho, la punta Es- rastrillo, la punta. Y se va cambiando, se intercambian las puntas. Ah, qué bueno, yo bueno. tengo dos puntas, la del espodón y del serrucho. Claro. Tiene Pero dos es de puntas. marca, esa es, porque hay extensores que son de algunas marcas y otros extensores son más línea jardín, digamos. ¿Y Eh, dónde, perdóname, ¿y Ah, dónde no lo tengo idea. conseguimos? ¿Eh? ¿Dónde lo podés comprar? ¿Por internet también Sí, o...? por internet se consigue, por internet se consigue. A ver, extensores, yo tengo una marca que es bueno, pero lo usaba para laburar, y es de 2 metros y se extiende hasta 4 el extensor ese. Y se va cambiando las puntas. Sale carísimo, pero no se rompe nunca. Y las puntas son muy buenas. Pero eso que sirve más a mí que lo usaba cotidianamente y no necesiten capaz comprar algo así. Y sé que hay todo lo que se le llame línea jardín, se llama línea jardín a una línea más económica. Sí. Entonces averigüen como extensores para poda o extensores. Por lo general, la marca Perdóname, que yo. a ese extensor le tenés que agregar, comprar el podón y ponérselo en la punta. Sí. Perfecto. El extensor, por ejemplo, yo tenía, la marca es Otis Wolf, que es bastante conocida, es una marca alemana. Sí. Yo compré el extensor, que si te dijera el extensor hoy día, no sé ni cuánto vale, pero para tirar ejemplos, el extensor 20.000 pesos. Solo y Sí, la sí. punta valía 45. O sea, además que no es que era más barata la punta que el extensor, sino que salía Claro. mucho más cara. Las puntas salen caras de este extensor. Después sé que hay extensores, línea jardín, más económicos. Hay que Está averiguar, bien. hay que averiguar. No, pero es bárbaro, porque para la Santa Rita que iba tan Para arriba, tan todo, arriba, para todo, yo lo utilizo, porque el serrucho lo podés utilizar para cualquier arbusto o arbolitos, digamos, mismo para la parra, para podar la parra con el extensor, sí, digamos, el extensor y la punta, está la punta podón, que es como el podón, sí. y baja un hilito. Entonces vos lo acomodás con el extensor, con el palo, lo acomodás en la rama que querés cortar y tirás el hilito. Y Ese es el que tengo. el podón se cierra. Sí, sí, es Sí, el funcionamiento de todos los extensores igual. Eh, por eso, hay extensores que son simplemente quizás un palo con el y con la punta para poner la punta, intercambiable, o uno que se extiende más todavía. Hay de las dos cosas. Está Digamos, el bien. palo te serviría solamente para 2 metros, o sea, tu brazo en Sí, realidad son 3 o más, sí. 4, porque sos vos, tu brazo extendido más 2 metros más, o sea, son casi 4, o los extensores el que yo tengo son 2 metros y se extiende a 4, entonces tu brazo son 2 metros más 4 metros, son 6 metros que Y si llegaría. no, claro, no. si no Que tenés Yo que igual tenés tengo que trabajar estar con... sosteniendo un palo de 4 metros, o sea, se pendulé, digamos, es pesado, no es que. Sí, eh, sí. pero Y porque bueno. eso, si no, tenés que poner una escalera y es peligroso. Es un Sí, no, montón. no, tengan mucho cuidado con el tema Por escaleras. eso. Perfecto, Mira, acá está gracias. la punta, la pala plana, ¿ven? La pala plana es un Sí, golpazo, ¿sí? Es buenísimo, es buenísimo. Para remarcar canteros es buenísima,
perfilar cosas, es buenísima es buena. Está bien. Acá está la pala de punta, que es para pozo, Sí. ¿sí? Sí, esa es la que tengo. La pala ancha para juntar cosas, mugre, hojas, tierra, ¿sí? Es para juntar cosas, no sirve para más nada que para juntar cosas. No recomiendo pala ancha como para comprar, es que no No, no tengo, no se yo no necesita. tengo. Pala de punta en tal caso, es más multifuncional la pala de punta que la pala Sí, ancha. sí. Mm. Acá tiene la laya, ¿sí? Ujú. Esta está sacado punta en las puntas, no suele ser así, pero puede ser así tranquilamente. Y Dice está la... acá como que se encurva un poquito, por lo general tampoco es así de 100% recto, ¿sí? Pero Recto. está hecha también de forma casera, ¿sí? La azada, ¿sí? Para sacar yuyo o para remover la tierra, para triturar los bodoques de tierra, ¿sí? Sino también para sacar yuyo es para lo que se utiliza también. El zapín de todas formas y tamaños, ¿sí? Rastrillo metálico, ¿sí? Para nivelar tierra. Sí. Rastrillo junta hojas, barre hojas Barre hojas. o escobillas. Bien, ahí está el armado de un cantero, ¿sí? Primero lo que hace es marcarlo, digamos, y después con la pala plana le saca los panes de césped para poder trasplantarlos a otros lados. Mm. Claro. ¿Sí? ¿Ven? Saca los panes de césped con la pala plana para poder transportarlo a otro lado. ¿Sí? Remueve toda la tierra con la pala de punta o con la pala plana misma. Incorpora compost, ¿sí? Al suelo, se le incorpora materia orgánica. Siempre que le podamos incorporar materia orgánica al cantero, buenísimo. Nivelamos, lo incorporamos con la tierra, con la pala, al compost lo incorporamos con la tierra, lo mezclamos con la tierra, lo hacemos parte del suelo. Nivelamos, presentamos las plantas, hacemos con maceta y todo, hacemos la presentación, sigue como nos guste. Esto está con mucho porcentaje de cantidad de planta. plantas, ¿sí? Puede ser mucho menos. Y se presenta para que nos guste, de qué manera va a ir, con qué vamos a elegirlo y demás. Y después se va plantando, se saca se saca la macetita. Sí, eso en la actualidad es medio complicado explicar, pero las macetitas estas, las chiquititas, y en general macetas también un poco más grandes, si la damos vuelta, la contenemos con la mano y estos dos dedos, digamos, haga como el plantín, ¿entiendes? Sí, Aflojamos la maceta y sale entera, ¿sí? enterito. Y después lo damos vuelta en el suelo directamente, Sí. ¿sí? No le hacemos así a la macetita y le desarmamos todo el sustrato, porque después cuando lo querramos sacar se cae todo. Se la planta con todo el bodoque de tierra. No es que Sí, hay que sí, desarmarla. no. Lo que menos se desarme, Mejor. menos va a sufrir el trasplante de la planta. Ah, ok. Sí, mientras más se desarme, más va a sufrir la planta el trasplante. ¿Sí? Ahí está toda la presentación, todo plantadito, se riega. Bien, acá están las partes. Bien, ¿se entiende? Sí, Sí, sí. Perfecto. Sí, Yo cuando te perfecto. hablo de los canteros, Agustín, los canteros míos están hechos como si fuese de material por fuera. ¿Entendés? Bien, Están como subidos. Vendrían a ser como macetas bien. cuadradas, rectángulas, pero de material, Pero rellenos de abajo tierra. suelo, pero bajo suelo. ¿Cómo? el cantero.
Es Piso. suelo en el interior o hay un piso abajo también. No, es suelo Es suelo. en el interior. Bien. Pero Bien. tiene la tierra y de material. Digamos, de construcción está el material. Contiene el Claro, Está bárbaro. así están hechos los 3 canteros, son iguales, pero uno está sobresalido que el otro. Más, no sobresalido, más en altura. Uno más bajo, el otro un poquito más alto y el otro un poquito más alto. Está bárbaro. Está bárbaro. La Perdón, me semana- quedó una pregunta, Sí, perdón. Se habló de la tierra de diatomea. sí. ¿Es que es un fertilizante? Porque me regalaron una bolsa de tierra de diatomea. ¿Lo puedo usar para fertilizar, por ejemplo, el césped o no? Se utiliza más para las plantas, más que para el... Sí, como podés, no le vas a hacer mal. Se utiliza mucho más para las plantas o de maceta o de cantero, plantas arbustivas. Se utiliza la tierra Ajá. de diatomea, como también se utiliza la tierra de diatomea para eh, repeler las babosas o repeler las hormigas. Las hormigas también las puedo repeler porque yo con las hormigas es una lucha cuerpo a cuerpo. Ah, Lo vas a seguir teniendo la lucha cuerpo a cuerpo. Podés probar con la tierra de diatomea, vaya de cierta manera a disminuir momentáneamente a las hormigas, pero es constante. El Es tema de las hormigas. constante. ¿Y cómo la reviven uso, por como... ejemplo? Tiro diatomea alrededor de las plantas para que no Sí, se acerquen. Y sí. como fertilizante en un arbusto, ¿cómo la uso? ¿La disuelvo en agua o directamente al No, polvo? sólido también. Es en polvo y Sí, después con el riego, digamos, se va incorporando en el se va, suelo se va o en el sustrato. incorporando. Sí, Ajá. Y al sí. césped, digamos, no es lo ideal. ¿Mal le va a hacer o no le hace mal? No, mal no le va a hacer. Creo que lo vas a aprovechar mucho. ¿Para qué querés fertilizar el césped? Porque, no sé, el año pasado lo fertilizamos desde octubre y nos vino muy bien, se recuperó un montón, porque en el invierno pobre se machuca un poco. Claro. Mira, el césped, hay tareas que se le pueden hacer para mejorarlo. A ver, Creo que un poco las conversamos. ¿Qué césped tenés? ¿Tenés algún césped en particular? en una parte tengo gramilla, y no sé cómo se llama, y en el otro tengo bayano. Em, Está igual que yo. Hay varias tareas que se pueden hacer. Uno, creo que ya lo hablamos también, es hacer símil, cortes verticales. ¿Sí? Les hablé del corte vertical. No, yo no recuerdo. No, yo tampoco. Bueno, el corte vertical es el césped, la máquina de cortar pasto o la bordeadora corta horizontal, ¿no? Horizontal, ¿Mm? sí. Claro, esto es con cuchillas se corta vertical. Esa herramienta se alquila, ¿sí? No, depende del tamaño de nuestra casa, conviene alquilarlo o no. Ahora, la función que hace esa herramienta es la que nos sirve para el césped. Lo que hace esa herramienta es, básicamente, es el corte, pasan las cuchillas así, ¿sí? Sí, Entonces levanta el pasto seco que está muerto muchas veces en sí, la superficie y eso nos ayuda un montón porque airea el suelo, porque todo ese mulching que se genera exceso de humedad en la parte del césped y después se pudre o se se enferma o lo pudre. que sea. Entonces todo eso levanta todo el pasto muerto, que está buenísimo, por un lado. Y por otro lado también rompe los ejes del césped. Entonces lo que nosotros podemos hacer es romper con un rastrillo, no un rastrillo metálico, sino quizás el de alambre, Sí, romperlo. Ahora en primavera, romperlo un poco al césped. Lo que hacemos en romperlo nos va a dar un poco de impresión al principio, pero lo que hacemos es activar el crecimiento, porque en cada lugar donde rompimos el césped va a crecer más cantidad, claro, de plantas. Posterior a eso, yo te digo lo que se suele hacer y lo que hace espectacular al césped, ¿no? Pero se puede hacer como un poco de estas cosas, o se puede hacer algunas. algunas. Posterior al corte vertical se hace un arenado. Siempre que nosotros hagamos arenados, hacer una capita de arena, tirarle. La Sí, arena lo que hace, como vimos hoy,
al ser de los poros más grandes y ayudar al drenaje, ustedes verán en lugares donde ponen a enraizar cosas en arena, las cosas se enraizan rápido, obviamente no tiene aporte nutricional, pero enraiza rápido en la arena porque tienen porosidad. Entonces se hace un arenado y ahí el césped enseguida enraiza y brota, ¿sí? Entonces se hace el corte vertical, el arenado y una fertilización. La fertilización puede ser sólida con el humus de lombriz sólido o líquido, por lo general se hace foliar, ¿sí? O sea, hacerle esas tres cosas al césped es como súper, súper, súper pro. ¿Cuál es el fertilizante líquido para el césped? El humus de lombriz, yo siempre utilicé, no siempre, el último tiempo de mis mantenimientos utilicé humus de lombriz líquido, que Líquido. es un aporte de macro y de micronutrientes que es mejor, digamos. Para el césped muchas veces, depende, creo que lo hablábamos un poco o lo cuento rápidamente, el césped y la grama vascular lo que suele tener una faltante en invierno de hierro. Y por eso se pone amarillo. Igual también es el momento en que entra en dormición. Entonces es normal. Es que normal se que ponga se ponga amarillo. amarillo en el invierno. Es normal, es lo que sucede porque, bueno, cuestiones del hierro en el suelo que no vamos a explicar ahora. Sí. Y es normal que detenga su crecimiento. Y en la que detiene su crecimiento, en algunos lados se ralee un poco más, en otros lados se ralee un poco menos, en algunos lados gane un poco más el yuyerío, en otros lados gane un poco menos, dependiendo siempre del mantenimiento que le hagamos igual, ¿no? Entonces, eso es normal. Entonces, a grandes rasgos, nosotros, cuando queremos generar enraizamiento, necesitamos aportarle algo que esté más con fósforo, más fosforado, ¿sí? Algún fertilizante que sea en base a fósforo, ¿sí? Por lo general, en jardinería se utiliza el fosfato diamónico, pero es algo que sea en base a fósforo, ¿sí? Ahora, en primavera lo que necesitamos es algo quizás más nitrogenado, que genere mucha cantidad de hojas para el césped. El nitrógeno lo que aporta es el mayor crecimiento foliar, mayor crecimiento de hoja. Nosotros podemos aportarle en ese caso eso, ¿sí? Algo más nitrogenado o algo más en base al nitrógeno. ¿Y qué ¿Sí? vendría a ser? ¿Qué podría ser? Porque no Eso, tengo idea. eso es urea, en tal caso. Yo ¿Cómo? no, por eso, los dos fertilizantes más conocidos en jardinería, que yo no recomiendo ninguno de los dos, es TRIP 15, que es fósforo, nitrógeno y potasio, y urea. La urea es, si el triple 15 es 15 de fósforo, 15 de potasio y 15 de nitrógeno, la urea es 45 de nitrógeno, 0 de fósforo, 0 de potasio. Que es nitrógeno puro, la urea. Ahora, yo no recomiendo ninguno de los dos en el sentido de que yo no soy demasiado, además de que son fertilizantes químicos, por un lado, por otro lado, son de liberación lenta. Yo no soy tan fanático de lo de la liberación lenta, soy más fanático de hacer la fertilización líquida y foliar, que es mucho más rápido. Y en ese caso, el humus de lombriz aportará un poco menos en cantidad de nitrógeno, pero aporta aporta hierro, el resto de macro y micronutrientes que las plantas necesitan, ¿no? La planta no necesita solo nitrógeno. Sí. Entonces, el humus de lombriz aporta, además de nitrógeno, que lo aporta en menos cantidad que la urea, pero aporta macros y micronutrientes y aporta a la generación de agregados en el suelo, la vida de microorganismos en el suelo, ayuda, es más completo para lo que es el sistema y el ambiente que lo que es la urea, que es tirar un gránulo de algo que no sabemos tampoco al 100% de qué es. ¿Y Bien. cómo aplico el humus de lombriz? Hay líquido y sólido, lo mismo. Vuelvo a recordar, o sea, a mí me encanta lo líquido. Líquido. Se puede hacer el humus de lombriz con el lombricompuesto y si no se comercializa. Se comercializa, sí, lo compro líquido. Humus de lombriz líquido y ahí en el espectro, digamos, Te dice va la a decir, indicación.
Claro, por lo general es 1 en 20, pero puede ser 1 en 15, dependiendo. Pero se rocía con atomizador. Claro. No. Ah, sí. Podés rociarlo con un pulverizador o podés utilizarlo para el riego alrededor de una planta, digamos. Pero si estábamos hablando del césped, El césped. el césped vamos a pulverizarlo. No lo- Pulverizamos todo. Ok. Claro. En tal caso, si queremos para riego, se va a hacer para plantas específicas o para una maceta que vamos a ir a regarlo con Arreglarlo así. humus de lombriz, siempre diluido, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues yo, por ejemplo, también como la señora tengo dos tipos de pasto, uno atrás, que es un cuadrado, y ahora Sí. está pelado, lleno de yuyo, tiene muy poca rama bahiana porque es un desastre, pues no tiene sol. Todos los Y- inviernos me da lo mismo. Y de este lado, que le da un poco de sol, tengo otro tipo de pasto, porque en realidad tenía todo bahiano, pero unos familiares chiquitos vinieron cuando yo planté el pasto con los panes y jugaban a la pelota y me hicieron pelota el pasto. Así que después creció el que venga. La gran ¿Entendí? Tengo dos tipos de pasto. Claro, claro. Entonces, atrás, después, en el verano, se pone todo re lindo. Ahora es un asco. No podés mirar ese pasto, está horrible. Claro. Yo le voy sacando los yuyos, viste, yo qué sé, pero en el verano después se pone re lindo, parece una manta, re lindo. Sí, sí, es lo que es el proceso también del césped. Sí, sí, porque ahora nada, horrible está. A lo que no Claro. tiene sol, horrible. Bueno, antes que termine la clase, sí, ya quiero que si pueden, armen como si fuese, que creo que, no sé si ya lo hablamos, un croquis, un espacio de su jardín. Sí, un mapita con un croquis del jardín, que no sé si ya lo hablamos. Ya lo mandé una vez. Bien, si ya lo tienen armado, ir mandándolo en foto al grupo, para así, nada, puedo ir viendo también un poco Pero sobre me croquis. parece que lo hicimos en la clase 1. Bien, 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 bien. Bueno, Ahora me fijo si tengo la foto. un croquis de un cantero, entonces. Bien. Y sí, o del espacio que tengan, que quieran armar. No, no, Y así que ya la quieran. clase que viene podemos ir cerrando algunas cosas y ya, o dudas o lo que haya. Bueno, Yo me vamos a retiro porque tengo otra clase. ¿Eh? Dale, Saludos dale. a todos, que sigan bien y Ana, muchas gracias. dale, hasta la semana Chao, que viene. hasta luego. Hasta la Saludos. semana que viene. Chao. Bueno, ¿hay alguna pregunta o alguna duda? No. No, 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 no. la idea que sería para el croquis, Creo que las la idea es que, las sí, dimensiones más, dimensiones qué es lo que se... y de lo existente, digamos, de lo que ya tengan, Ah, perfecto. de lo que ya ¿Y qué tengan. se puede, qué es lo que si uno quiere cambiar, por qué se podría Claro, y en tal tendría caso, ganas de cambiarlo? sí, claro, y en tal caso, cuántas horas de sol aproximado tienen, o si es sol, o si es media sombra, o si es sombra. Ah, Está bien. perfecto. Bárbaro. Bien. Bueno, Ok. Bueno, cualquier cosa hablamos durante la semana. perfecto. Dale, Listo. perfecto. Buena Muchas semana. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Semana. Agustín. Semana que viene. Buena semana. Buen fin